Buenos días, mi nombre es Carlos Alexis Ábalos Jiménez, del grupo 210, y el día de hoy le estaré hablando un poco sobre lo que fue uno de los sucesos más curiosos y peligrosos de la historia, como lo fue la Guerra Fría. Muy bien, empezando con la Guerra Fría, podemos describirlo como un enfrentamiento ideológico, político, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1991, siendo un conflicto que no enfrentó a países, sino que enfrentó a dos ideologías como lo era el capitalismo y el comunismo, siendo el primero liderado por los Estados Unidos de América y el segundo por la Unión Soviética. Ahora bien, para entender un poco más a fondo este suceso, empezaremos por describir ambas ideologías enfrentadas. Muy bien, el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Y por el otro lado, tenemos al comunismo. Según expresa el comunismo, el principal fin es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario. Para ello, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada, porque considera que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechándose de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. Muy bien, esta pequeña introducción nos abre el panorama para entender un poco del contexto de lo que fueron las ideologías enfrentadas. Una vez sabiendo esto, podemos empezar con las causas de la Guerra Fría y así comprender el por qué detonó este conflicto. Existen diferentes posturas en torno a cuáles fueron las causas que conllevaron al desarrollo de la Guerra Fría. Por ejemplo, tras la Revolución Rusa en 1917, se dio fin a la monarquía y se instauró un gobierno comunista que buscó expandir su ideología, caracterizada por tener un partido único, prometer una economía estable, así como la igualdad social con la supresión de la propiedad privada. Esto generó grandes tensiones, sobre todo porque la hegemonía del mundo estaba disputada entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que conllevó una rivalidad para defender sus posturas políticas opuestas, así como sistemas económicos y sociales diferentes que deseaban expandir por el mundo. Asimismo, en estos países hubo un importante crecimiento industrial que los colocaba entre los más potentes del mundo, junto con desarrollos tecnológicos y científicos, que justamente generó una carrera armamentista que incluyó la creación de armas nucleares y que a su vez evitó el enfrentamiento armado, ya que esto hubiese conllevado a consecuencias catastróficas para la humanidad. No obstante, Europa debía ser reconstruida y para ello fueron realizadas importantes conferencias, como la fue la de Yalta en febrero de 1945 y la de Potsdam entre julio y agosto del mismo año. Los especialistas consideran que fue a partir de la conferencia de la Yalta que se inició la Guerra Fría, tras los desencuentros que hubo entre los líderes Franklin Roosevelt de Estados Unidos y Stalin de la Unión Soviética. Muy bien, ya sabemos cuáles fueron las principales causas por las que detonó este conflicto. Ahora bien, durante el desarrollo de la Guerra Fría, ocurrieron diversos acontecimientos que afectaron de una u otra manera a los países afectados por las decisiones políticas, económicas e ideológicas tomadas por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética, entre los que destacan los siguientes. Primeramente, en el año de 1947 fue creado el Plan Marshall, un plan económico en el cual el gobierno de Estados Unidos ofreció una serie de ayudas económicas que impulsaban a la reconstrucción del bloque occidental y con el cual se buscaba afianzar el sistema capitalista, los sistemas democráticos y contener los movimientos comunistas. Este plan estuvo activo hasta el año de 1951. Sin embargo, Stalin no aceptó las condiciones del plan, ya que consideraba que entre las tácticas estaba la idea de contrarrestar las ideas comunistas.
Por tanto, los países que se encontraban bajo el dominio soviético no participaron en este plan. En consecuencia, la Unión Soviética creó otro tipo de ayudas económicas y planes de fomento del comercio para los países del bloque oriental, que se conoció como Comecon, traducido al español como Consejo de Ayuda Mutua Económica. Otro suceso de suma importancia fue lo que pasó en Alemania entre 1961 y 1989. Alemania fue dividida en la República Federal de Alemania o Alemania Occidental bajo el dominio de los países capitalistas, y en la República Democrática destacaba la Alemania Oriental bajo el dominio de la Unión Soviética. Entre sus consecuencias destaca la construcción del Muro de Berlín en 1961 hasta su destrucción en 1989. Fue en Alemania Oriental, también conocido como República Democrática Alemana y bajo el dominio soviético, que se comenzó a construir el muro a fin de proteger a la población de ese lado de la ciudad, así como los intereses políticos y económicos de la Unión Soviética. Esto conllevó a la huida de un gran número de personas hacia el lado de la Alemania Occidental. Otro suceso de mucha importancia fue la llamada Guerra de Corea. La Guerra de Corea inició el 25 de julio de 1950, cuando tropas de la República Popular Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte, invadieron de manera sorpresiva el territorio de la República de Corea o Corea del Sur. Para aquel entonces, Corea del Norte contaba con el apoyo de la República Popular China y de la Unión Soviética. Por su parte, Corea del Sur era apoyada por Estados Unidos. De allí que esta guerra sea considerada como uno de los primeros enfrentamientos en los que participaron de manera indirecta ambas potencias. Una vez sabiendo las principales acciones tomadas por ambos gobiernos, podemos hablar sobre todos los efectos traídos a raíz de este conflicto lleno de amenazas. La Guerra Fría tuvo consecuencias de gran impacto mundial, en lo que hubo una gran actividad de espionaje y persecución, entre otros. A continuación, mencionaremos las más destacadas. En el año de 1949 se constituyó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a fin de formalizar una alianza militar y de defensa. En un inicio, la OTAN fue liderada por Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad su sede está en Bruselas, y muchos son los países miembros que se encuentran comprometidos en garantizar la seguridad del mundo. Por su parte, la Unión Soviética creó en mayo de 1955 el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, mejor conocido como el Pacto de Varsovia. Su finalidad era contrarrestar las fuerzas de la OTAN. Los Estados miembros eran de tendencia comunista y socialista. Otro suceso de mucha importancia mundial fue la ruptura de relaciones entre China y la Unión Soviética a partir de la década de 1950 y la división del mundo comunista entre la vertiente leninista y maoísta. Esto permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. Por último, tenemos el final de la utopía comunista. No solo porque la Unión Soviética no sobrevivió al prolongado conflicto con Occidente, sino porque los horrores de sus gobiernos revolucionarios iniciales y las penurias económicas a las que fue sometida su población posteriormente pasaron a ser de público consentimiento. Esta desilusión ideológica marcó el final del siglo XX y el inicio del mundo hipercapitalista globalizado. Sin duda alguna, la Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del Muro de Berlín en 1989 y la separación de la Unión Soviética, es decir, que en diciembre de 1991 se dio esta disolución, lo que llevó a la independencia de 15 países. Mikhail Gorbachev, quien era jefe de Estado de la Unión Soviética, tuvo que tomar una serie de medidas tras la crisis económica, política e ideológica que enfrentaban los soviéticos, conocida
como la perestroika. Por tanto, esto conllevó a que desapareciera el mayor estado de tendencia comunista y socialista, y Estados Unidos se convirtió en el único país potencia bajo la presidencia de Ronald Reagan. Con el fin de la Guerra Fría, se redujeron las tensiones internacionales y los peligros de posibles ataques bélicos de grandes magnitudes. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado este breve recorrido por uno de los sucesos más amenazantes de la humanidad, como lo fue la Guerra Fría.